La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Cada tanto el liberalismo en Argentina se exhibe como la única solución posible y racional para la ya endémica crisis económica. Quienes así lo sostienen olvidan que el liberalismo fue la ideología política que más tiempo gobernó desde nuestro surgimiento como nación independiente. El liberalismo, que reconoce como precursor a Lutero y sus ideas, es una concepción antropológica, política, económica, con una raíz inmanentista y materialista de la vida y del mundo. Para el liberalismo, la libertad deja de ser un medio para la conquista de fines superiores y se convierte en el fin supremo. El hombre y su razón son los dueños absolutos de la libertad, del bien y del mal, de la vida y la muerte. Nuestros liberales adhirieron a los principios de la Ilustración en lo político y al libre comercio en lo económico, que favorecía la Buenos Aires portuaria en detrimento de las provincias mediterráneas del interior. Creían firmemente en el progreso indefinido, por el mero uso de las libertades individuales. Como buenos iluministas rechazaron la herencia hispánica y la fe católica, persiguiendo a su heredero, el gaucho, no considerándolo apto para su proyecto. Sarmiento decía que somos una raza bastarda que no ocupa sino que embaraza la tierra, y Alberdi en el capítulo 30 de las Bases propone cruzar nuestras mujeres con los anglosajones para mejorar la raza y hacerla apta para el modelo económico liberal. Lo que Mitre y Sarmiento plantaron y abonaron con la sangre de muchos crímenes fueron las raíces del proyecto que a la generación del 80 le tocó hacer crecer. Y aunque se inauguraron dársenas, puertos, ramales, monumentos y edificios, nada era pensado en función del bien común del país, sino en función de los intereses de una minoría rica y poderosa. La Ley 1420 de Educación Laica, la expulsión del nuncio papal Monseñor Matera y la ruptura de relaciones con la Iglesia, el rechazo de la tradición, el fraude electoral como método, un sistema agroexportador para servicio del mundo anglosajón, del cual solo se beneficiaba la clase dirigente y no todo el país. Esa anglofilia servil que incluso llevaba a preferir el bien del extranjero y no el de los compatriotas, es la que hace decir a Enrique Díaz Araujo que el grupo, para mantener su coherencia, se estratificó, configurando lo que el diario La Prensa denominó como la oligarquía. Ella fue la principal usufructuaria del progreso, en gran medida gracias a la renta agraria creciente por el alza del valor de la tierra, más en el mundo bursátil con las células hipotecarias que en el terreno de la economía real. Esto provocó, a su vez, que la tenencia de la tierra se fuera haciendo rígida e impidiendo un fraccionamiento de tipo granjero que hubiera beneficiado la movilidad social rural. Tal carencia, de rebote, provocó un afincamiento urbano excesivo en el arco litoralense, fluvial y marítimo, que va desde Rosario a Bahía Blanca, congestionamiento coincidente con la etapa del conventillo porteño. Hubo una proletarización que no respondía a una real industrialización, sino a un mero artesanado, al desenvolvimiento de la construcción ciudadana o a ingeniosas formas de subocupación. No había industrialización porque se practicaba lo que Roberto Cortés Conde llamó el proteccionismo a la inversa, para desalentar a los empresarios locales. El antiindustrialismo rechazaba la manufactura argentina por artificial, llegando a decir el ministro Norberto de la Riestra en una interpelación parlamentaria en 1875. Si el señor diputado va buscando rentas, yo le digo que no debemos poner un derecho exagerado que haga imposible la introducción del calzado de una manera que, mientras 4 remendones aquí florecen, 1000 fabricantes de calzado extranjero no pueden vender
un solo par de zapatos. Posición que Miguel Juárez Celman, en su mensaje al Congreso de 1889, traducía en estas palabras: el país debe esforzarse en mejorar en cantidad, calidad y precio la producción que tiene fácil acceso a los mercados extranjeros, absteniéndose de proteger industrias efímeras de irremediable inferioridad, con menoscabo de nuestras grandes y verdaderas industrias, la ganadería y la agricultura, tan susceptibles de adquirir todavía un inmenso desenvolvimiento. Coherentes con su antiindustrialismo, tomaron empréstitos para beneficiar aún más a la agricultura y la ganadería, hasta que el Estado insolvente entró en crisis. La Revolución del 90, encabezada por Leandro Alem, hizo a la oligarquía más cautelosa, y varios historiadores de izquierda llaman a esta etapa régimen conservador, por acomodarse mejor a su esquema ideológico de lucha de clases, pero nada más alejado de la realidad. En 1914, el joven Rodolfo Rivarola, futuro juez, rector de la Universidad de La Plata e integrante de la masonería como la mayoría de los dirigentes de la época, decía en la Revista Argentina de Ciencias Políticas que el denominado Partido Conservador no es conservador, es el nombre que ha tomado en las provincias el antiguo oficialismo del Partido Autonomista Nacional. No es conservador, todo lo contrario, ha sido progresista, reformista, centralista. El positivismo pedagógico, el materialismo, el rechazo de la cultura católica, la falta de ejemplos de patriotismo, el ansia por el lujo y la apariencia, todo menoscabó la vida moral del pueblo. Los ferrocarriles que habían sido hechos para favorecer los negocios con los ingleses centralizaron aún más al país en lugar de desarrollarlo equilibradamente. La miseria en que vivía el pueblo sencillo, sobre todo el de las provincias, solo hacía posible mantener el régimen mediante el fraude. Otra vez seguimos a Díaz Araujo. Así se llegó al centenario de mayo, 1910, sin una ciudadanía que en 60 años ningún presidente se había preocupado por fundar, con una constitución que sonaba hueco por donde se la tocara, con abundante literatura de derecho público amoldada a las falsas instituciones, con muchos ideólogos liberales, todos oficialistas, y hasta un partido avanzado muy bien aliado con el sistema. Minorías, plantas parásitas de otras minorías. Hasta que un presidente, Roque Saempeña, surgido del fraude como todos los otros, pero que había visto desde lejos el espectáculo desconsolador, era diplomático, y sentido cierto pudor patriótico, dijo que aquello no debía seguir y que el remedio estaba en una ley electoral simplemente honrada. Y la ley se discutió y fue aprobada. El país tendría régimen representativo, artículo 1 de la Constitución, 60 años después de sancionada la Constitución. Esta vez tocó a un ex gobernador del tiempo de Juárez Celman y ex ministro de Roca decir palabras que todo argentino curioso de la historia y de la política de su país debiera conocer. El horror al comicio, dijo el doctor Joaquín B. González en las sesiones del 1 y 2 de febrero de 1912 en el Senado de la Nación, ha nacido en nuestro país del horror a la sangre, a la violencia y al atropello brutal. Nosotros somos un organismo político roído por el fraude y la mentira. Este país, según mis convicciones, después de un estudio prolijo de nuestra historia, no ha votado nunca. Han sido, pues, en gran medida, los nuestros gobiernos de hecho. Cuando por obra del héroe voluntario de la Guerra del Pacífico, Roque Saempeña, y de su amigo y ministro del Interior, el católico salteño Indalecio Gómez, se aprobó el voto universal, secreto y obligatorio, el raquitismo político del liberalismo quedó pronto al descubierto. Era la primera vez que el pueblo votaría libremente, sin tener la presión de cantar su voto ante los esbirros del régimen.
y el descontento social de millones de compatriotas llevaría a la presidencia al caudillo radical don Hipólito Yrigoyen. Desplazado del poder político, el liberalismo antinacional se esforzaría por retener las palancas del poder económico y de la cultura, en connivencia con su gran aliado, el Reino Unido. Pero eso ya es otra historia.